Ok, hermanos, buenas tardes. Si pueden abrir sus Biblias a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Y voy a estar leyendo los versículos 1 al 5. Esta es la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, en esta tarde, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, alabarte, cantarte himnos, Señor, con nuestras familias, como iglesia, Señor, y de igual forma escuchar tu palabra, Señor, leerla, meditar en ella, Señor. Te pedimos que por tu Espíritu, Señor, tú obres en nuestros corazones, que tú ilumines nuestro entendimiento, Señor, y nos guíes a toda la verdad, Señor, para que así podamos gozarnos en ella, Señor, y obedecerla. Bendícenos, Señor, por tu Espíritu, sé con nosotros, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Bueno, ya estamos entrando al último capítulo de Segunda de Tesalonicenses y vamos a, en las próximas semanas, dar conclusión a este libro. Y simplemente para recordarles lo que vimos la última vez, si recuerdan, hace una par de semanas vimos cómo Pablo concluyó el capítulo 2 recordando y dando gracias a Dios por la iglesia, quienes estaban pasando un tiempo de gran tribulación, de persecución, pero Pablo les recuerda que ellos habían sido escogidos para salvación, ellos habían sido amados por Dios, y en esto podían ellos consolar sus corazones, animarse, ser animados. Y vimos precisamente cómo es el amor de Dios que se nos muestra a nosotros en cómo nos escogió por la gracia, por gracia, desde antes de la fundación del mundo, que podemos perseverar en la fe. Y esto nos debe también de animar al considerar cómo Dios nos escogió y no nos entregó al engaño, al pecado, tal como los judíos de aquel tiempo habían sido entregados a la mentira, a creer la mentira por un poder engañoso, dice el capítulo 2. Y así Pablo terminó el capítulo 2 dándole una bendición pastoral, recordándoles el amor de Dios y que Dios los establecería y los confirmaría hasta el fin. Ahora, antes de entrar en los versículos del día de hoy, aunque ya los hemos leído, me gustaría hacerles una pregunta el día de hoy para que meditemos. Te pregunto el día de hoy, hermano, ¿oras por el avance del Evangelio? No importa qué escatología tengamos, aunque podamos diferir los unos con los otros o incluso con otras iglesias, otros hermanos en la fe. El mandato a orar por el avance del Evangelio es uno que la Escritura nos manda a que hagamos, a que oremos. Y una vez más te pregunto, ¿oras por el avance del Evangelio a las naciones? ¿O simplemente lo das por hecho si es que tienes una escatología optimista? O tal vez solamente tienes sentimientos bonitos acerca del Evangelio. Una vez más te pregunto, ¿oras por el avance del Evangelio? Y el día de hoy vamos a leer estos versículos. Veamos los versículos 1 al 5, donde particularmente en el versículo 1, Pablo pide a la iglesia
que ore por él para que la palabra de Dios, para que la palabra avance sin dificultad a todas las naciones, y así la palabra de Dios sea glorificada, honrada entre ellas. Así que el día de hoy, hermanos, el título del estudio es Orando por el avance del Evangelio. Orando por el avance del Evangelio. Y particularmente nos vamos a concentrar en los versículos 1 y 2, pero vamos a terminar hasta el versículo 5. Vean conmigo el versículo 1, una vez más, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Aquí, una vez más, Pablo termina su discurso en el capítulo 2 acerca del anticristo y de los últimos tiempos, si lo podemos llamar así. Y pide ahora, transicionando a su conclusión de la carta, pide a la iglesia que ore por él. Pablo en el capítulo pasado, él oró por los tesalonicenses, él oró por la iglesia, que Dios confortaría sus corazones, pero ahora el apóstol pide oración a la iglesia y pide oración para él y para sus compañeros misioneros. Vean el comienzo una vez más: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Y esto es de alguna forma bonito, impactante, porque vemos cómo Pablo, aún siendo apóstol, pide a la iglesia que ore por él. Y vemos cómo también en aplicación, cómo aunque es labor de un ministro, o en el caso de Pablo como apóstol, dedicarse a la oración y a la palabra, a la predicación, Pablo aún manda a la iglesia que oren por él. Como dice un comentarista, es un deber mutuo el orar los unos por los otros, pero particularmente es un deber orar la iglesia por sus ministros. Es un deber de la iglesia orar por sus ministros. Y vemos este tipo de petición de Pablo que hace a la iglesia. Por ejemplo, en Romanos 15:30, Pablo dice a la iglesia de Roma: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahora, esta oración de Pablo que vemos en las diferentes cartas, pero particularmente en nuestra carta, es una petición de Pablo de oración que era de acuerdo a su ministerio, que había sido encomendado a predicar el Evangelio a las naciones. Y esta oración era que el Señor abriera puertas y que se abrieran puertas para la predicación del Evangelio y para que él pudiese predicar con denuedo. Y vemos un ejemplo de esto en Efesios 6. Vean conmigo Efesios 6:18. Como Pablo pide a la iglesia en Éfeso igualmente que oren por él, por el avance de la palabra, que él pueda predicar y se le abran puertas. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Una vez más vemos cómo el mismo apóstol Pablo pide oración a la iglesia. Y me gusta una cita, como dice el predicador conocido Paul Washer: no existen grandes hombres de Dios, sino hombres débiles con un gran Dios. Y de alguna forma Pablo, aún siendo apóstol, él al entender esta gran tarea, esta gran necesidad que tenía delante de él, y al considerar su propia debilidad y su necesidad del poder de Dios en su ministerio, Pablo ruega a todos los santos, a los hermanos en la fe, por sus oraciones,
para que lleve a cabo esta gran tarea. Pablo era consciente de su necesidad, de que era solamente por Dios. Y aún él mismo pide oración de la iglesia. Y una vez más, en aplicación, hermanos, es nuestra responsabilidad como iglesia, como miembros, y cada uno de nosotros orar por nuestros ministros y pastores. Pues en un sentido único, ellos llevan a cabo la tarea de predicar la palabra de Dios y el Evangelio de Cristo. Y de alguna forma se los digo con confianza, mis queridos hermanos, los pastores necesitan de sus oraciones. Los pastores no son superhombres, los pastores no son, y al igual que Pablo, superhombres, ungidos con una mayor dosis del Espíritu, por así llamarlo o decirlo. No, los pastores, aunque ellos se dedican a la palabra y a la oración, ellos necesitan de nuestras oraciones. Y una vez más, es nuestro deber orar por ellos. Una vez más, sabemos y confiamos en la soberanía del Señor. Y uno de los medios por el cual el Señor obra particularmente en la iglesia local es por medio de las oraciones de los santos, por sus ministros. Es decir, en un sentido, cuanto más la iglesia ora por sus pastores serán usados de igual forma. Obviamente ellos oran y ellos se dedican y viven en piedad y deben orar por el ministerio, pero de una forma de la responsabilidad de la iglesia, cuanto los miembros oran más por sus pastores, el Señor bendice a la iglesia. Una vez más, ¿oras por tus pastores? ¿Oras por los ministros que predican la palabra? Ahora, de una forma extendida, hermanos, en aplicación aún más, debemos orar también por todos aquellos hermanos dentro de nuestra iglesia local que se les ha dado el don de evangelistas, que tienen un don o incluso un ministerio particular de predicar a Cristo. Debemos orar como miembros que el Señor les dé palabra y les dé valentía para anunciar el Evangelio de Cristo con denuedo. Una vez más, ya sea orar por el don que un hermano tiene, que el Señor lo use al predicar en las calles, o incluso orar por un ministerio que algún hermano lleve a cabo, que se dedica particularmente a predicar a Cristo de una forma abierta. Debemos orar, hermanos, por nuestros pastores, por nuestros evangelistas, por los ministerios dentro de la iglesia que predican a Cristo de una forma pública. De una forma pública. Ahora, esto una vez más no nos exenta a nosotros de predicar a Cristo, nosotros particularmente el Evangelio en nuestros hogares, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, familiares. Nosotros debemos igualmente buscar que el Señor nos use y orar por ello. Una vez más, la única diferencia con esta oración particular es que estas tres categorías, por así decirlas, pastores, evangelistas o incluso ministerios, estos lo hacen de una forma pública, como una misión pública. Y una vez más, el orar por el avance del Evangelio, el orar por nuestros ministros, evangelistas o ministerios dentro de la iglesia, no debe ser una carga para los creyentes, porque escuchen, como dice un puritano acerca de los tesalonicenses, los tesalonicenses, preocupados por el avance de los intereses de Cristo en el mundo, como eran cristianos, debían estar comprometidos a orar por Pablo. En otras palabras,
porque los tesalonicenses eran creyentes, su preocupación era que los intereses de Cristo, que el Evangelio fuese al mundo. Y por eso los tesalonicenses debían estar comprometidos a orar por Pablo. Te pregunto, ¿te preocupa el avance del Evangelio en el mundo? ¿Te preocupas? ¿Estás interesado qué tanto avanza el Evangelio en la sociedad? ¿En tu familia, en tu iglesia, en la cultura? Bueno, si te interesa, ora por tus pastores, ora por los evangelistas, ora por aquellos ministerios que proclaman el Evangelio. Ora que el Señor los use como instrumentos en su mano. Ahora, noten particularmente lo que Pablo pide en respecto al avance del Evangelio, al avance de la palabra. Ven el versículo 1 una vez más. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como la fue entre vosotros. Aquí Pablo particularmente pide que la palabra del Señor, es decir, una vez más, el Evangelio, la doctrina, se extienda y al extenderse, que fuese creída por muchos. Y al ser creída por muchos, que ésta fuera glorificada por boca de los creyentes, tal como lo fue en el caso de los tesalonicenses. Y la idea aquí, hermanos, de que Pablo pide que la palabra que la palabra corriera, es decir, la idea es que tuviera un camino libre, que tuviera camino libre sin obstáculos, para que se extendiese a todas las naciones. Incluso, como creen y creían los puritanos, que corriese hacia todas las naciones y que corriese de generación a generación. Y una vez más, esta es una oración, hermanos, que debemos tener, que la palabra se extienda, que corra sin obstáculos en todo el mundo. Es una oración de acuerdo a la gran comisión de Cristo y su promesa que Él estaría con sus apóstoles y su iglesia mientras ellos eran testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una oración, hermanos, de acuerdo a las profecías como la de Daniel en el capítulo 2, como aprendimos el domingo pasado, que el reino del Mesías jamás sería destruido y que crecería y cubriría toda la tierra. Que esta piedra se convertiría en una gran montaña y cubriría toda la tierra. O como la parábola de la semilla que comienza como la más pequeña, pero crece y se convierte en un gran árbol. Y ciertamente, hermanos, por la gracia de nuestro Dios y por el poder del Espíritu Santo, vemos en el libro de los Hechos cómo la palabra corrió y se expandió de una forma divina, milagrosa, se podría decir. Les leo unas citas, Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 12, 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 19, 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y todo esto era en medio de dificultad, hermanos. Y la palabra corría y se extendía. Y crecía y se multiplicaba. Y prevaleció la palabra del Señor, pues es la promesa del Señor. Y una vez más, aunque ellos habían experimentado la oposición, la adversidad de los judíos y gobernantes de su ciudad, ellos juntamente con Pablo podían confiar que la palabra seguiría corriendo. Pues la palabra, aunque
Pablo dice, aunque él estaba en cadenas, la palabra de Dios no está atada, está correría. Así que hermanos, oremos que la palabra de Dios corra y avance poderosamente a las naciones. Tú y yo somos parte de esta gran historia del Señor. Tú y yo somos parte de esta gran historia del Señor y nos ha alcanzado la palabra, el Evangelio. Debemos orar una vez más por nuestra iglesia, por nuestra ciudad. Somos testigos, hermanos, de esta gran verdad. Ahora noten, una vez más, dice Pablo, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. El primer aspecto de la petición de Pablo es con respecto al avance del Evangelio en su alcance externo. Es decir, que se extendiera en todas las naciones. Pero ahora noten cómo Pablo pide también que sea glorificada. Es decir, lo que produce la palabra. Pablo no solo pide que se extienda, sino que produzca algo en las naciones. Es decir, que sea glorificada. Que la palabra de Dios sea tomada en alta estima. Que la palabra de Dios sea exaltada. Tal como dice el Salmo, porque Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Los tesalonicenses, hermanos, debían escuchar esta petición de Pablo y pedir que el nombre del Señor y su palabra sea honrado. Los mismos tesalonicenses, hermanos, cuando ellos escucharon por primera vez la palabra predicada, ellos por el poder del Espíritu recibieron la palabra, como dice Primera Tesalonicenses, no como palabras de hombres, sino como lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Y ellos la exaltaron, la glorificaron y se regocijaron en sus verdades. Y esto, hermanos, es que a los creyentes recibir la palabra y creer en ella y gozarse en ella es glorificada por nuestros labios. A diferencia de aquellos, hermanos, incrédulos que escuchan la palabra y la blasfeman. Por ejemplo, los judíos consideraban el evangelio herejía, un tropezadero. Y los griegos, dice Corintios, una locura. Y hermanos, podríamos decir en nuestro tiempo que los incrédulos aún consideran la palabra antigua, opresiva, religiosa, intolerante. Y en este sentido el hombre moderno blasfema la palabra de Dios. Sin embargo, como los primeros creyentes, como los tesalonicenses, se regocijaban, los verdaderos creyentes al recibirla se regocijaban y glorificaban la palabra. Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo esto, la predicación, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. ¿Cómo respondieron? Se regocijaban y glorificaban, honraban la palabra del Señor. Y te pregunto el día de hoy, hermanos, ¿te regocijas en la palabra de Dios? ¿La tienes en alta estima, en alto honor? ¿Glorificas la palabra de Dios? Escucha, porque si solamente si esto es una verdad en tu vida, si tú te gozas y glorificas la palabra, porque es la palabra de Dios, solo si esto es una realidad en tu vida, es la única forma en la que tú entonces podrás orar por otros para que la palabra de Dios sea glorificada en los demás. ¿Sí me di a entender? Es decir, tú no puedes orar que la palabra de Dios sea glorificada en otros
si tú mismo no la glorificas y no la honras y no te regocijas en ella? Es solamente cuando experimentas el poder de la palabra de Dios y has visto su grandeza, su pureza, su belleza, que entonces tú vas a orar y pedirás que las demás personas lleguen al conocimiento de la verdad. Orarás que la palabra de Dios sea glorificada y se extienda en todo el mundo, y que el nombre de Cristo sea exaltado en boca de todos los hombres. Hermano, ¿has experimentado el poder vivificador de la palabra del Evangelio, que produce gozo y tenerla en gran estima? Si lo has experimentado, hermano, no puedes quedarte inerte, sin vida, adormilado. No, hermano, debemos orar por nuestros ministros. Debemos orar que la palabra corra y sea glorificada en todo el mundo. Y hermanos, esta una vez más es nuestra gran esperanza, que el Señor cumplirá su promesa. Nada detendrá la palabra de Cristo, el Evangelio de salvación. Pues es Cristo mismo quien por su Espíritu Santo, hermanos, como conquistador, como cabeza de su iglesia, avanza y tendrá dominio, y su nombre será exaltado, y el conocimiento de Jehová cubrirá la tierra, y su palabra será glorificada. La pregunta es si tú vas a participar de esto, si vas a ser usado por Dios en sus propósitos redentores. Ven conmigo una vez más el versículo 1 y 2. 1 y el versículo 2 también. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. En el versículo 2, hermanos, Pablo agrega una segunda petición de oración. Y esto es que ellos, mientras predicaban el Evangelio en las diferentes ciudades, el Señor los librara de hombres malvados. Literalmente la idea es que eran hombres perversos. Como dice un comentario, extraordinariamente malvados. Sin razón es la idea. Irracionales, que se oponían a la palabra sin ningún tipo de argumento, simplemente por su pecado, irracionalmente. Y hermanos, es que este tipo de personas son particularmente perversos. Y en el primer siglo, hermanos, particularmente eran hombres perversos. Este tipo de hombres perversos y malvados eran los judíos incrédulos que se oponían a la palabra de Dios. Que desde el comienzo del ministerio de Pablo, desde que vino el Señor Jesucristo, podemos decir, se opusieron perversamente y blasfemaban la palabra. Y Pablo tenía claro, según nuestro texto, que el Evangelio, como dice, la fe no es de todos, como dice el final del versículo 2. Sino él sabía que algunos iban a ser dejados a su perverso corazón. Y particularmente esa generación malvada de judíos incrédulos. Vean conmigo Hechos 17, hermanos, para que vean la perversidad de estos hombres. Y es interesante, mientras lean el Nuevo Testamento y lean Hechos y lean las cartas, se van a dar cuenta que los principales antagonistas o los principales enemigos de la fe de la iglesia no eran los gentiles, sino eran los judíos incrédulos. Después se le unieron los romanos, pero particularmente los malos de la historia eran
los judíos incrédulos. Vean Hechos 17, cuando Pablo ministra en Tesalónica. Hechos 17, versículo 1. Pasando por Anfiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Se dan cuenta la clase de hombres perversos que por celos, por envidia, armaron una turba? Es como si pusiéramos en la actualidad aquellos riots que vivimos durante la época del 2020, y cómo se hacían esas turbas y esos riots, esos Motines. ¿cómo? Motines. Motines. Los que los organizaban eran estos judíos, por así decirlo, y que juntaban a la gente y las alborotaban para empezar a hacer destrozos. Escuchen, tanto que asaltaron la casa de un hombre. Y Pablo los llama hombres perversos, malvados, llenos de pasiones pecaminosas que los llevaban a actuar conforme a su pecado. De hecho, en 1 Tesalonicenses, hermanos, no vayan ahí, yo se los leo. Pablo ya lo había dicho, como habló de ellos en 1 Tesalonicenses 2. Dice, los judíos, versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. 1 Tesalonicenses 2:15. Es decir, no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, impidiendo a los que pudieran hablar a los gentiles para que ellos fuesen salvos. Es decir, ellos no solamente no querían escuchar, sino que todavía iban y atacaban a los apóstoles para que ni siquiera les hablasen a los gentiles. Y una vez más, ¿cómo no podrían ser catalogados perversos, hombres malvados, si hacia ellos primero había venido el Mesías? Y en vez de creer y recibirle, le mataron. Y persiguieron a los apóstoles. E impedían que el evangelio fuese a los gentiles. Por lo que vemos esta petición de oración de Pablo en 2 de Tesalonicenses. Pablo ora que el Señor los librara de estos hombres malvados, que de alguna forma humana obstaculizaban el progreso del evangelio. Obstaculizaban el progreso del evangelio. Ahora, recuerden esto, hermanos, y quiero que veamos cómo el Señor parece ser que respondió a la oración de la iglesia de Tesalónica por Pablo. Si recordamos, Pablo está en Corintio mientras él escribe esta primera carta, la primera y la segunda carta de Tesalonicenses. Pablo se encuentra en Corintio. Y en Corintio, hermanos, se repitió la misma historia. Los judíos se opusieron y blasfemaron la palabra de Dios. Por lo que algunos comentaristas creen que Pablo está en Corintio y al escribir esto a los tesalonicenses les está diciendo, pidan al Señor que nos libre de estos hombres malvados que nos están, por así decirlo, persiguiendo, que están por todos lados y se oponen en cada lugar que vamos. Incluso aquí en Corintio, donde estoy. Ahora, la oración de los santos fue contestada cuando Pablo recibe una revelación de seguir predicando y que no
se detuviera. Vean Hechos 18 conmigo. Hechos 18, versículo 5. Hechos 18, una vez más, Pablo está en Corintio, y ahí fue donde él escribe esta carta de Tesalónica. Entonces vean Hechos 18, 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Una vez más vemos a Pablo testificando en las sinagogas, y estos duros de corazón lo rechazaban. Ahora, antes de continuar leyendo en el versículo 7, hermanos, aquí creo que es un buen momento para dar una aplicación breve, antes de ver la oración contestada de Pablo. Debemos recordar, hermanos, que no es de todos la fe. Y al igual que Pablo, debemos aplicar y recordar que hay un momento como Pablo en este pasaje donde se sacudió los vestidos y se limpió y dijo que ya no era responsable de ellos. Nosotros de igual forma llega un momento que es apropiado como creyentes cuando las personas blasfeman la palabra de Dios y se oponen de una forma terca, que debemos no más echar las perlas a los cerdos. Debemos voltearnos, sacudirnos los pies y continuar. Es una categoría válida, hermanos, dentro de la palabra de Dios. Y una vez más, ¿cómo sabemos cuándo es apropiado hacer esto? Bueno, cuando estas personas blasfeman la palabra de Dios. Cuando ya ni siquiera están dispuestas racionalmente a escuchar, sino que blasfeman y empiezan y se oponen abiertamente a la palabra de Dios. Ahora, continúen con el versículo 7. Mira, Pablo sale, se voltea hacia los gentiles, versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. Una vez más, muchos teólogos y comentaristas creen que esta es la oración contestada de la iglesia de Tesalónica. Pablo pide a la iglesia, hermanos, oren que seamos librados de estos hombres, que no nos causen mal. Y el Señor, por revelación, les dice, no temas, tú sigue predicando, nadie te va a echar mano a ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Sigue predicando. Y una vez más, aquí vemos cómo el Señor usa medios para avanzar el reino. ¿Cómo vamos a ver oraciones? Si no oramos, hermanos, ¿cómo vamos a ver oraciones contestadas? Y una vez más, es nuestra responsabilidad orar por el avance de la palabra en el mundo y que Dios nos libre por hombres impíos y malvados que se oponen a ella. Ahora, hermanos, esto no significa que el camino será totalmente libre de hombres malvados que se van a oponer. Eso no significó que Pablo nunca más sufrió, porque evidentemente no fue así. Pero por el poder de Dios podrán hacernos mal, no nos van a hacer mal ni tocar la vida de la iglesia y los ministros de Cristo. Y la palabra de Dios se expanderá y correrá libremente. Ahora, déjenme darles una aplicación más de esto. Creo que, como el pastor enseñó el domingo, creo que estamos viviendo en un tiempo donde el Señor ha respondido
a las oraciones de los creyentes. Y no nada más digo de nuestra iglesia, sino de creyentes en todo el país. ¿Cómo? A librar en este tiempo a la iglesia de hombres malvados, como todos aquellos líderes progresistas, woke, anticristianos. Una vez más, esto no significa que no va a haber más oposición, pero de una forma providencial el Señor nos está librando y está abriendo camino para que la palabra corra de una forma más fácil, por así decirlo. Hermanos, hace un par de años, si recuerdan, un hombre, si predicaba el evangelio, si llamaba pecado el homosexualismo, o decía que solo había dos sexos, el hombre y mujer, en YouTube eran censurados y en algunos lugares los llevaban a la cárcel. Hermanos, pero providencialmente ahora el Señor nos está librando de estos hombres malvados y está abriendo camino para que la palabra de Dios corra y avance de una forma más fácil. Estamos empezando a vivir un tiempo donde la palabra de Dios puede correr libremente, más libremente, sin estorbo. Antes ya corría, antes ya la palabra de Dios no iba a ser detenida, aunque los metieran a la cárcel, aunque nos censuraran, esto iba a ser inútil. La palabra de Dios corre. Pero de nuevo, providencialmente, es nuestro deber orar que el Señor nos libre de hombres malvados para que fácilmente y más libremente, sin estorbo, la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y hermanos, esto ya sucedió en la historia. Escuchen, en el primer siglo fue un tiempo de gran persecución. Lo que estaban viviendo los tesalonicenses, ellos estaban orando que fueran librados de hombres malvados. Y de una forma general, esto no sucedió inmediatamente. La persecución continuó por varias décadas más. Sin embargo, el fruto de la predicación de la palabra y la oración de los santos por el avance del reino, porque el Señor nos libre de hombres malos, llegó un tiempo en la historia donde el cristianismo dejó de ser perseguido. El cristianismo dejó de ser perseguido. Ahora, muchos dicen que esto fue algo malo porque el cristianismo florece cuando hay más persecución y verdaderamente la iglesia se purifica. Y eso es verdad, la iglesia se purifica en medio de persecución. Pero no debemos ver los momentos de libertad. No debemos ver los momentos donde la palabra puede correr más fácilmente como momentos menos dignos o no valorarlos. Debemos avergonzarnos si vemos esos momentos y decimos, ya no somos perseguidos, puedo sentarme en mi casa, tomarme mi café, no hacer nada y puedo vivir una vida cristiana cómoda. Entonces sí debemos avergonzarnos. Entonces sí debemos ver estos momentos de paz como algo que impide el avance del Evangelio. Pero hermanos, si vemos estos momentos providenciales, de acuerdo a las oraciones de los santos, confiando y creyendo que Dios va a avanzar su Evangelio, entonces cuando el Señor finalmente responde a nuestras oraciones, ¿por qué no predicar más? ¿Por qué no esforzarnos más? Y esto debe ser así, hermanos. Y repito, esto no ha sido el único evento en la historia como lo que estamos viviendo. El Señor lo obró. Que la sangre de los mártires, hermanos, de aquellos ministros que fueron encarcelados durante el COVID, para ponerlo en perspectiva, que no haya sido en vano. Va a ser en vano, hermanos, si nosotros no hacemos nada en este tiempo. La sangre de los mártires del primer siglo no fue en vano. Que ellos fueran echados a los leones no fue en vano, hermanos. Porque ellos fervientemente oraban que el Señor avanzara el reino y los librara de sus opresores. Y así, hermanos, nosotros debemos ver igualmente.
ver las oraciones contestadas y orar y avanzar el Evangelio. Vean conmigo una vez más el versículo 2 y 3. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Hermanos, aquí en el versículo 3 el apóstol se redirige a la iglesia y les recuerda la fidelidad de Dios. Que a pesar que ellos tendrán que enfrentarse a hombres impíos, malvados, el Señor es fiel a sus promesas. El Señor va a establecer firme a su iglesia en la doctrina y los va a afirmar de tal forma que en el camino ellos sean constantes y perseveren, que no sean movidos por las herejías y los falsos maestros y los judaizantes. Pero también ora que el Señor los va a guardar del mal. Ahora aquí no necesariamente es únicamente el mal de los hombres malvados, sino también, como dicen la mayoría de los comentaristas, el mal del pecado. Tal como el Padre Nuestro nos enseña que el Señor no nos dejará caer en la tentación, sino que nos librará del mal. Y esto de nuevo es de acuerdo al paralelo en el capítulo 2. Si ven el capítulo 2, en el versículo 17, Pablo dice que el Señor conforte sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. En otras palabras, Pablo les está recordando que a la iglesia que mientras ellos oran por él, el Señor es fiel para preservarlos a ellos hasta el fin. Y que el mismo Señor por su Espíritu los afirmará en la doctrina, en las buenas obras, librándolos del mal, del pecado. Como dice un comentarista, cuanto más Dios establece a su pueblo, más lo guarda del mal. Es decir, más nos afirma en la verdad y la piedad. Cuando somos más afirmados en ella, somos guardados del pecado y del mal. Somos santificados para el Señor. Así que, hermanos, esta es la promesa del Señor, por lo que por la fe debemos nosotros, de acuerdo a nuestra responsabilidad, perseverar. Fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal. Finalmente vean los versículos 4 y 5 conmigo. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Pablo ya había dado instrucciones en los versículos anteriores, en el capítulo anterior, de que perseveraran, que no se fueran movidos por ninguna falsa enseñanza, por alguna carta, que ellos retuvieran la palabra de Dios, como dice en el versículo 15 del capítulo 2, que estuviesen firmes, que retuvieran la doctrina, que ellos continuaran obedeciendo estos mandatos. Y Pablo muestra su confianza en ellos. Yo creo que ustedes van a obedecer, van a hacer lo que yo les he mandado que hiciesen. Y noten cómo dice Pablo en el versículo 4, que él tiene confianza respecto a ellos en que hacéis y haréis. Es decir, los tesalonicenses eran una iglesia ya obediente. Ya estaban obedeciendo, iban a hacer lo que Pablo les iba a instruir. Y finalmente, hermanos, en el resto del capítulo, Pablo, y lo vamos a ver en las próximas semanas, Pablo da instrucciones de cómo deben lidiar con aquellos que están viviendo de una forma desordenada. Pero eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Que ellos debían obedecer cuando Pablo los instruyera en eso. Y hermanos, de igual forma nosotros debemos obedecer las instrucciones
que hemos recibido en la palabra. Si somos creyentes, debemos reconocer que la autoridad no reside en el mensajero, sino en la palabra de Dios, por lo que debemos obedecer. Y en este caso, hermanos, la aplicación es que obedezcamos, que hagamos lo que Pablo nos está pidiendo, le pidió a la iglesia, y nosotros en aplicación, orar para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esa es la confianza que tenemos y tienen los pastores, estoy seguro, acerca de todos nosotros, que haremos, que allá hacemos y haremos lo que se nos es mandado de acuerdo a la palabra. Vean finalmente en el versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aquí Pablo hace una vez más una bendición pastoral, una oración por la iglesia, y pide que el Señor dirija los corazones de los tesalonicenses al amor de Dios, a perseverar en la fe puestos los ojos en Cristo. ¿Y cuál es la idea? Que todos los afectos de los cristianos, al contemplar el amor de Dios por nosotros, seamos movidos al amor de Dios. Esta es la verdadera religión, hermanos. Contemplamos el amor de Dios por nosotros y nuestros corazones son movidos al amor de Dios, amarlo a Él. Y noten, dice el Señor, dice el texto que es el Señor quien hace esta obra. El Señor encamine, el Señor dirija sus corazones al amor de Dios. Pues una vez más, naturalmente estamos inclinados a huir del amor de Dios. Estamos inclinados a rechazar su amor, pero el Señor hace la obra. Y el Señor que comenzó la buena obra la perfecciona y continuamente nos encamina nuestros corazones al amor de Dios. Hermanos, el amor que tenemos por Dios debe crecer conforme maduramos en la fe. Nuestros corazones van a ser caminados por el Señor en nuestro caminar cristiano. Si no lo es así, debemos examinar nuestra vida. ¿Por qué no estoy amando a Dios más? ¿Por qué no estoy amando a Dios más? Porque una vez más es el Señor quien hace esta obra. Y así el Señor, mientras encamina nuestros corazones al amor de Dios, nos ayuda y nos preserva en la paciencia de Cristo, puestos nuestros ojos en Él. Y una vez más, ¿ves esta obra en tu vida? ¿Eres más y más movido al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, a perseverar en la fe constante? Hermanos, que el Señor nos ayude en este día a orar por el avance del Evangelio, a orar por nuestros ministros y ministerios, y que el Señor, y debemos ser agradecidos que el Señor ya nos ha librado de hombres malvados y que continúe librándonos más y más, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Todo esto mientras tú y yo, hermanos, somos movidos por Él a amarlo más y a perseverar en la fe. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre, en este tiempo, Señor, a orar, Señor, que tu evangelio corra a todas las naciones, Señor. Pedimos, Señor, fervientemente que tu evangelio alcance a más personas como nos ha alcanzado a nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, alcance hasta los fines de la tierra, Señor, comenzando en nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor, en nuestras comunidades, Señor. Que podamos ser usados, Señor, como luz en las tinieblas, Señor.
Y que por tu luz, Señor, el que brilla en nosotros, por tu Espíritu, Señor, tu palabra sea glorificada, Señor. Que más personas honren tu palabra, Señor, y la glorifiquen con sus labios, Señor. Padre, te pedimos por nuestros ministros que se dedican a esta tarea, a predicar la palabra semana tras semana. Señor, pedimos, Señor, por aquellos ministerios dentro de la iglesia, Señor, por los hermanos que tienen el don de evangelizar, Señor, en nuestra iglesia. Señor, te pedimos que tú los uses de una forma poderosa, Señor, para tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que tú los uses, Señor, para que más lleguen al conocimiento de la verdad, Señor. Te pedimos por aquellos hombres, Señor, y ministerios dentro de la iglesia, Señor. Padre, de igual forma, te pedimos, Señor, que encamines nuestros corazones a tu amor, Señor. Que podamos amarte más y podamos guiar a nuestras familias, Señor, a tu amor, por tu Espíritu, Señor. Y a perseverar en la fe. Padre, bendícenos, sé tú con nosotros en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén.